Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿querés que arranquemos con un Padre Nuestro? Bárbaro, perfecto. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sanctis. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum ad nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, tenemos un tema bastante complicado para tratar hoy, que son los que están de la vereda de enfrente, agitando sus pañuelos verdes. eh, y ver un poquito cómo llegamos a esta situación donde tenemos un grupo de aportantes de capital con mucho dinero financiando a miles de personas que creen que el aborto les hace bien y que es una cuestión buena y un derecho, etc. Eh, Me parece que estaría bueno arrancar por la el origen primordial de los que financian, como para después poder entender a los financiados. Eh, Ok, coincido. Perfecto. Bueno, creo que claramente eh, digamos, el origen directo del movimiento abortista contemporáneo se puede rastrear muy directamente a lo que es hoy Planned Parenthood en Estados Unidos, en el mundo, su subsidiaria internacional, International Planned Parenthood, y a su antecesor, que era la Sociedad Eugenésica Norteamericana, fundada por Margaret Sanger en Estados Unidos, devota ferviente nazi. Se pueden buscar los videos de ella en sus entrevistas, eh, eh, diciendo que su objetivo esencial era, básicamente, era eliminar a la población negra, eh, y a todos los que después Hillary después llamaría los deplorables. Así que estamos en la misma línea, eh, digamos, conceptual. Hagamos Eh, un punto en eso. ¿Qué es la eugenesia? ¿Y cuál es el marco teórico? ¿Por qué habría que eliminar gente? bueno, la tesis eugenésica que era compartida por toda la élite eh, intelectual, y todos los plutócratas de principios de siglo XX, fines del siglo XIX, era que había grupos humanos que eran inferiores a otros, y esos grupos no eran, digamos, no eran aportantes eh, netos, o no eran aportantes en la misma medida que el hombre blanco caucásico, como se autodenomina el anglosajón, eh, inglés norteamericano, y también en otra rama, digamos, pero que compartían los mismos valores, y de hecho hasta la derrota de Hitler en la Segunda Guerra eran muy, muy amigos, todo digamos, el plan eugenésico nazi. Eh, y básicamente por los mismos motivos. Tenés una sociedad que es un grupo étnico. Hay una mezcla casi inseparable de cultura y etnia, y entonces, básicamente, la tesis es que esa cultura, etnia, es superior a todas las otras. Entonces, bueno, el hombre, el modelo del hombre ario, de la familia aria nazi, es muy interesante. Conviene por ahí hacer esta divergencia con Hitler, porque no solamente porque Margaret Sanger era nazi, era ferviente, apoyaba
fervientemente El, el a Partido Hitler. Nacional Socialista de los Estados Unidos. Ah, sí, bueno, es un buen dato. Había una organización que se llamaba así. Ah, bueno, excelente. Bueno, también había un Partido Nacional Acá Socialista también. argentino. Es Sí, sí, sí. bastante increíble, pero también había. Impresionante. Sí, sí, increíble. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, primero, y era muy bien visto Hitler en Estados Unidos. O sea, fue Person of the Year de la revista Times. Está la tapa, podemos poner links de cosas después. Está la tapa de la revista Times de Adolf Hitler como Person of the Year. Bueno, también estuvo Stalin, también estuvo. La Sí. verdad que la tapa de La Person of persona the del Year. año. Sí, sí, la persona del año de la revista Times dice, digamos, justamente muestra el consenso de la élite respecto de ciertos personajes. Es siempre nefasto, pero eso también muestra que el consenso de la élite es siempre nefasto, pero es impresionante. Y básicamente el programa, y es interesante esto, digamos, el programa eugenésico nazi no solamente era eliminar a todos los judíos, a todos los cristianos, a todos los homosexuales, a todos digamos, todo lo que ellos pensaban o veían como indeseables en cualquier sentido, sino también, digamos, tenía una contrapartida, llamémosle, no era todo de destrucción de población, sino que tenía un componente de crecimiento. Tal es así que estaba el programa, en ese programa, que no recuerdo el nombre, era parte de lo que era parte de las actividades, entre comillas, de los enviados, de las fuerzas enviadas a Suecia, en Dinamarca, etcétera, etcétera. Era justamente la reproducción de la raza aria y la hija de uno de los miembros, una de los miembros de ABBA, eran dos del conjunto este famoso popero ochentoso, que es sueco, eran dos mujeres y dos varones. Una de las mujeres estas es hija de uno de estos violaciones programadas, digamos, era parte del programa digamos, de limpieza étnica nazi para fomentar la reproducción de la raza aria, justamente con las mujeres noruegas, no noruegas porque eran eh, eh, ¿cómo es? Suecos. Sí, sí, no, pero digo, Noruega era neutral. Claro. Entonces, pero bueno, Suecia, Dinamarca, etcétera, etcétera. Eso era parte del programa, digamos, literalmente un programa de limpieza étnica que también después lo copió la Unión Soviética en los países del Báltico, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a Sanger, ella está en las entrevistas en YouTube, pueden buscar, donde dice claramente que a los negros hay que eliminarlos porque es lo más humano que se le puede hacer, evitarle el sufrimiento de ser un negrito y qué sé yo, y pobre. Claro, ese argumento es un argumento que se utiliza bastante en el día de hoy. Es, bueno, hay que abortarlo para ahorrarle el sufrimiento de, bueno, en este caso ya no lo dicen de ser negro, pero sí le dicen de ser pobre, de no saber, de no haber ido a la universidad o cosas así. Son ridículas. Exactamente. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Aparte, es interesante también notar que en esa época y durante los siguientes 60 años, hasta digamos, la revolución de los derechos civiles, entre comillas, de las minorías, de la minoría negra en Estados Unidos, el negro en Estados Unidos fue una de las minorías que más rápidamente ascendió socialmente. No fue sino hasta ese momento
de quiebre en los 60, 70, cuando esas minorías comienzan a protestar por sus supuestos derechos civiles con Martin Luther King, etcétera, etcétera, Malcolm X, que se empieza a estancar esa minoría en términos de desarrollo socioeconómico. Mirá vos, pero ¿cómo, digamos? Esto es algo que lo profundiza un economista bastante bueno y negro, digamos, de quien no se puede, que no se puede sospechar nada extraño. Se llama Thomas Sowell, donde él habla justamente, digamos, de que el verdadero problema digamos, de desarrollo socioeconómico de la minoría negra en Estados Unidos comienza más o menos en esa época y se da precisamente por varias cosas, una de las cuales es una de las que estamos tratando acá, que es el tema del aborto. Básicamente a la familia negra se le ha hecho una guerra sin cuartel desde más o menos esa época. ¿Por qué? Porque también, y es otro de los temas que vamos a tocar, hay una guerra cultural muy obvia. No existía no existía la cultura del rap, ni la cultura negra, entre comillas, como se la quiera denominar, antes de eso. Vos eras norteamericano, estés donde estés, y si estabas en el sur, sí, es verdad que depende de dónde estés, si había mucha mayoría blanca, y te iban a mirar mal. Eso era así, digamos, no era que no había discriminación, sí, más o menos, pero podías avanzar y no había, y justamente porque tampoco había digamos, affirmative action, no había esos programas que por ser negro te daban algo, y Claro, todo la eso, discriminación inversa. exactamente, todos esos programas de discriminación inversa que permitieron, entre otras cosas, que vamos a llegar a Harvard, en definitiva terminan produciendo lo que incentivan. Es como acá los programas de la IFE y lo que sea, digamos, si uno le da dinero o de alguna manera recompensa cierta cosa, va a tener más de esa cosa, no menos. Lo que han producido todos estos programas es precisamente, digamos, que toda esa minoría no progrese socioeconómicamente, como sí lo venía haciendo en este tiempo, en el que Sanger empieza a decir hay que eliminar a la población negra. Y precisamente se da por esta conjunción de factores. Los factores que podríamos llamar institucionales de esta discriminación negativa o discriminación inversa, en universidades, en ingresos a universidades, en empleos, en empleos públicos, policía, militar, etcétera, etcétera. Lo que tiene que ver con la cultura, donde se empieza a fomentar toda la música, una serie de cosas que van de la mano con la destrucción de la familia tradicional. Hoy no tengo el número exacto, digamos, pero la proporción de madres solteras negras es superior a la de madres solteras blancas. Y con eso, muchísima más probabilidad, y obviamente los hijos de madres solteras tienen una infinitamente más alta probabilidad de terminar en pobreza, de terminar en la cárcel, de terminar con problemas de drogadicción, alcohol, etcétera, etcétera, promiscuidad, que van a generar otra subsiguiente generación de madres solteras, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que estamos viendo acá en otro grupo, digamos, poblacional, ¿no? También, porque es exactamente lo mismo. Pero bueno, ya no nos saltamos bastante, digamos, la línea. Volviendo a Sanger, toda esta hazaña, la verdad es que no tiene otra forma
escribírsela, contra el negro norteamericano, básicamente tuvo que ser limpiada, diríamos, le lavaron la cara después de la derrota de Hitler en la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque todo ese movimiento eugenésico, que estaba muy de boga en la élite, tuvo que ser, digamos, tuvo que adquirir otro nombre porque justamente había sido teñido con el color de la derrota. Claro. Así que ahí es donde vemos que la Sociedad Eugenésica Norteamericana luego pasa a llamarse Planned Parenthood y empezamos con todos estos eufemismos de el control de la natalidad, con la paternidad responsable, la planificación familiar. Todos estos son eufemismos para aborto y la destrucción de la familia, en definitiva. Claro, porque va como todo de la mano. Crearon el paquete de control poblacional, ¿no es cierto? Crearon el paquete como si fuera una especie de libertad individual para, en realidad, controlar la natalidad de estos grupos que son considerados indeseables. Y acá no solamente incluye el aborto, sino que principalmente incluye también una serie de medidas para evitar la formación de familias mediante la normalización de la pornografía, etc. Y después, una vez que para ellos lamentablemente se formaron las familias, evitar la reproducción de las familias mediante, bueno, convencerlos de que más de un hijo es inviable, no te alcanza la plata, entonces tenés que evitarlo por todos los medios. Como esa nueva forma de creer que sos libre. Entonces acá viene toda esta especie de, como vos decías, el lavado de cara, el cambio de packaging del mismo producto, pero, o sea, porque el objetivo por parte de los que financian no cambió. Sí cambió, digamos, la estrategia del eslogan cambió, pero no es el mismo producto que están vendiendo. Sí, y acá vos decías estrategia, digamos, pero en el medio tenemos que esto que era una estrategia de las elites, digamos, del mundo a principios del siglo, a mediados bueno, un poco más de mediados, en el 68 tenemos esta reunión de la ONU en Bucarest, y tenemos el infame Informe de Seguridad Nacional 200 de Kissinger, donde básicamente esto empieza a ser, o de alguna manera se formaliza como una estrategia de Estado por parte de Estados Unidos. Porque básicamente, repasando, este informe, digamos, que está desclasificado después de mucho tiempo de haberlo estado, está desclasificado y uno lo puede encontrar en el link oficial de un servidor de Estados Unidos, etc. Queda claro que acá había, digamos, un interés geopolítico que había que mantener, independientemente digamos, del componente ideológico que por ahí tenía Sanger, que era una cuestión más, digamos, étnica, racial, etc. Acá hay un componente específicamente geoestratégico, geopolítico, donde básicamente la población era una variable clave a controlar, y Estados Unidos no podía darse el lujo, no puede darse el lujo, según este informe, de ser menos, esencialmente. Entonces, a partir de ese momento, Estados Unidos empieza a exportar control de la población, a exportar aborto,
exportar eugenesia desde todo punto de vista, uno de los puntos más interesantes es a través de los medios. De hecho, hay un punto en el informe donde específicamente menciona la utilización de satélites de transmisión de telecomunicaciones de Estados Unidos para la difusión de contenidos de planificación familiar. Específicamente menciona... Sí. Perdón, recordemos que el informe, aparte de ser un informe, es una especie de plan, es un diseño de lo que tienen que hacer y que después se implementó. Exacto. Sí, es un plan. Más que un informe, se llama informe, pero es un plan. Pero sí. Exacto. Y de hecho, hasta da el detalle del nombre del satélite que se va a posicionar sobre India para distribuir contenidos sobre planificación familiar en India. O sea, es muy interesante. Con lo cual, y en esa época vemos que se dan dos cosas, estamos hablando 60, 70, se dan dos cosas que son esenciales y que claramente cambian la historia. Una que es absolutamente decisiva, que tiene que ver con la introducción, con la aprobación por parte de la FDA de Estados Unidos de la píldora anticonceptiva, que claramente es uno de los inventos que cambió la historia, nos guste o no, pero está en el panteón de la rueda, el fuego, internet y blockchain, está ahí, digamos, y claramente por muy malos motivos, pero está. Porque en ese momento eso permite por primera vez de forma muy simple hacer un control, hacer un plan anticonceptivo relativamente efectivo. No vamos a... No es tan efectivo como se lo vendió, por supuesto, pero es relativamente efectivo, obviamente con todos los problemas fisiológicos que trae. Está catalogado como cancerígeno de tipo 2, al mismo nivel que el cigarrillo. Y estamos hablando actualmente los anticonceptivos orales son tipo 2 como el cigarrillo. En aquella época lo que aprobó la FDA era tipo 0, porque realmente las dosis eran mucho más altas y realmente, bueno, era mucho peor para la fisiología femenina y también para la psicología femenina, porque también esto refuerza la cuestión del, de la cuestión, digamos, de los cambios de humor, etcétera, etcétera, se exacerban con todo este tipo de métodos antinaturales. Y precisamente son todas estas cosas las que a su vez refuerzan y son parte de los chistes que empiezan a formar parte de la cultura general del entretenimiento en esa época, que acá tenemos un ejemplo, digamos, del Tinelli antes de Tinelli, que fue Benny Hill, que fue un show inglés que fue exitosísimo en todo el mundo. Cabe la pregunta de si fue tan exitoso, hubiese sido tan exitoso sin el plan de permitir todos estos contenidos con recursos norteamericanos. Pero bueno, esas son de esas preguntas que quedarán para siempre a responder. Y Benny Hill básicamente es justamente eso, es Tinelli antes de Tinelli, era el chiste realmente de muy bajo, de muy poco gusto, subido de tono, que empezó a permear por todas las pantallas de todos lados. Acá en Argentina era una cosa que está en todos los canales todo el tiempo, era el Chavo a la tarde y a la noche tarde estaba, porque bueno, por suerte todavía en esa época se respetaba el horario de protección al menor, estaba Benny Hill. Entonces,
se da justamente esa erosión ligera, pero constante a través de los medios de comunicación, y también tenemos el método técnico para hacer esa anticoncepción. Y nos queda la tercer pata de esto, que es dónde estaba la Iglesia en todo este momento. En este momento la Iglesia estaba en pleno Concilio Vaticano II, San Pablo VI estaba en medio de cambiar todos los sacramentos, todos los ritos, porque, no sé, está aburrido o algo. Y se tomó 8 años entre que la FDA aprueba la píldora anticonceptiva y saca Humanae Vitae, que hay que decir, en su mérito, tuvo su mérito, porque a diferencia de la comisión que él generó para que lo asesore, la opinión de la mayoría de la comisión estaba a favor de aprobar como un método moralmente aceptable por parte de la Iglesia la píldora anticonceptiva. Por supuesto, Humanae Vitae termina diciendo que no a eso, no sin otros problemas en lo que es la naturaleza del matrimonio, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, todos esos 8 años que pasaron, todos los sacerdotes del mundo y todos los teólogos del mundo y todo el mundo básicamente decía que sí, que está todo bien, que la Iglesia lo va a aprobar y que mientras tanto puedes hacer lo que quieras. Entonces, por un lado tenías la posibilidad de la anticoncepción, la posibilidad técnica de una anticoncepción relativamente fácil, que siempre fue así, digamos, el aborto, que fue el anticonceptivo cuando el anticonceptivo fallaba, la erosión de la moralidad en general, de las buenas costumbres por parte de los medios de comunicación, y la pasividad y tácita o no, o efectivamente, digamos, explícita aprobación durante al menos esos 8 años por parte de la Iglesia. Entonces, y obviamente eso pasó y sigue pasando, como va a pasar con la misa streaming, que esto va a quedar para siempre, digamos, porque de hecho, publicada Humanae Vitae, sigue habiendo hoy sacerdotes que te van a decir, sí, no pasa nada, etc. Aunque esté en contra de la doctrina y específicamente de la enseñanza de la Iglesia en este tema. Pero bueno, es importante también tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque Argentina, en ese momento más, y hoy todavía nominalmente, es un país donde la Iglesia supuestamente tiene algo que decir, aunque en general no diga nada. Pero bueno. Es notable es importante tener en cuenta ese contexto. Sí, es muy importante también porque, digamos, el principal actor contrarrevolucionario en la guerra cultural padece de que tiene una gran proporción de líderes que están muy plácidamente durmiendo, viendo la tele, pero que no salen a actuar en consecuencia, o que claramente se arruchan el piso para el otro lado. Hacen quinta columnismo. Sí. Bueno, hablando de quinto columnismo, digamos, yendo un poquito más atrás, ahora te hago una breve digresión acá, pero Sander funda con mujeres negras el negro, se llama específicamente, el National Council for Negro Women, la Comisión Nacional de las Mujeres Negras, justamente para promocionar el aborto entre las mujeres negras, ¿no? O sea, la quinta columna siempre está en todos lados, obviamente, es parte siempre de cualquier estrategia efectiva, tener alguna, bueno, como las católicas por el derecho a decidir, justamente. Qué paralelismo, ¿no es cierto? Porque así como la WASP, la blanca anglosajona de raza pura, crea
la organización de negras para el derecho a decidir. Ahora después vienen también los yanquis, los ingleses de Amnistía Internacional, para crear y financiar y poner millones de dólares en las católicas por el derecho a decidir. Es Sí, tal sí, para sí, cual, o sea, calcado. exactamente. Creo, no tengo el número en la mano, digamos, pero creo que Católicas por el Derecho a Decidir de Argentina recibieron $1 millón de financiamiento externo. Creo que debe haber sido de Planned Parenthood, aunque no estoy del todo seguro, pero si no fue eso, fue algún otro satélite amigo de Soros, y bueno, a 150, 200 pesos por dólar es un buen presupuesto. 200 palos está bueno. Sí, sí, 200 palos es un buen presupuesto para una organización. Aparte, ¿para cuánto? Para 5 viejas con el pelo teñido, digamos, que salgan a los eh, medios 2 o 3 veces por mes, no está mal. no, y además lo interesante acá es cómo lo hacen la propaganda desde el mismo punto de vista del bienestar personal, de que es algo que hace bien, algo que hace bien a la salud, bien a la felicidad y al bienestar psíquico de la persona, y como si fuera también un derecho, un derecho humano. Y es algo que está muy metido en la ONU. La ONU con su Declaración de los Derechos Humanos, todas las organizaciones hijas de la ONU, todas las que dependen, que muchas veces están colonizadas por gente de esta ideología, eh, levantan la bandera como si fuera un derecho. Ahora, la cuestión acá es, ¿cuál es la fuente del derecho? Porque nunca quedó claro en los derechos humanos que declara la ONU, quién es el legislador que los legisla. Si hay una ley, en este caso de los derechos humanos, que es válida para todo el universo y para toda la historia, tendría que haber un legislador válido para todo el universo y para toda la historia. Y ese legislador claramente no es la ONU. ¿Estás hablando de Dios? Oh, oh, oh. Oh, por favor, claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos apelan a una suerte de derecho natural, pero sin creer en un orden natural. Es Claro, ridículo. claro. Bueno, Em, ese punto es interesante. Aparte, me parece que hay que dar por tierra ya con el derecho natural. O sea, me parece que el derecho natural ha sido una buena muleta precristiana, pero post-Cristo, no, creo que no. Me parece que es un argumento que no alcanza. No alcanza. De hecho, incluso pre-Cristo, el derecho natural siempre estuvo, de alguna manera, también suplido por alguna deidad, Júpiter, Zeus, lo que sea. Entonces, con lo sí, cual, hasta el derecho mismo natural, a ver, también es de derecho natural la existencia de una divinidad suprema, ¿no? O sea, hay un Dios hay, hay una, la religión es una virtud natural, no es una virtud sobrenatural. Entonces, sí, em, pero bueno, eso para otro programa. sí, sí, sí. Este, pero es Decías, impresionante cómo va entrando, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Hubo hitos, hubo intentos de avanzar, probablemente primero por la cultura, acá en Argentina, como vos decías, el humor que estaba permitido o no permitido, cómo va animalizando al hombre, el esto de Tinelli antes de Tinelli, y pasos también para la disolución de la familia y para evitar la formación de familias, para que la gente permanezca sola. que hoy, Y que hoy Cava obviamente, es la ciudad que más tiene más casas, como dicen, unipersonales, creo que es la categoría, sí, que hay más casas unipersonales que familiares en Cava, en la ciudad.
tremendo. Hay más gente que vive sola que gente que vive acompañada. Claro. No estamos hablando que si alguien vive con su hijo, ya son dos. No, O sea, si claro, alguien no, vive con no, su gente que vive amigo, sola, ya son sola. dos. Solo, solo. También, por supuesto, se explica porque, bueno, es una ciudad universitaria y etcétera, etcétera, pero también se ha dado que las familias se han ido de la ciudad por cuestiones de costos, o sea, se dan otra serie de factores también, ¿no? Pero no deja de ser significativo que una ciudad como Buenos Aires tenga más gente sola viviendo que gente acompañada viviendo. Lo cual, a su vez, ahora es gente encerrada viviendo sola, que la verdad es que debe estar contando las balas y jugando a la ruleta rusa, porque la verdad es que otra cosa, no, difícil que, no sé, ya cuando ya está, pasaste 3, 4 veces Tinder de todos los swipes posibles y ya está, se acabó, digamos, no hay más que hacer. Pero bueno, pero a esto hemos llegado, literalmente. O sea, era, como vos decís, evitar que la gente se reúna en familia, ahora que se reúna, punto, en todo sentido posible, lo cual a su vez va a generar realmente menos familias, o sea, yendo para adelante. Hay una digresión, hay una cuenta parodia de Carl Schwab, que es el presidente del Foro Económico de Davos, y en esa cuenta parodia habla de Twitter, ¿no? Y justamente habla de que qué bueno que va a ser que ahora que la gente no se puede encontrar, va a haber menos familias porque la gente no va a tener posibilidades de procrear, de reproducirse. Era, era, pero bueno, pero más allá de la parodia, es lo que es parte del plan, es parte de lo que está sucediendo, de hecho, hoy. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta. Interrumpí ahí. No, es que así es. Y me parece que es así como llegamos a que le pongan el señuelo, que caiga la gente en el redil de creer y estar convencido finalmente de que es algo que hace bien, es algo que se financia poéticamente por el desarrollo de la humanidad. Pero claro, todo este financiamiento, todo este poderío mediático que se compra, al fin y al cabo, no está hecho está hecho para lo que los financistas, lo que los aportantes del dinero creen que es lo mejor para el mundo, que claramente no es lo mejor para las personas involucradas. Es una especie de destrucción colectiva, que es lo que buscaba Margaret Sanger. Margaret Sanger, ¿por qué creó este grupo de mujeres negras por el derecho a decidir? Y digamos, los ingleses, ¿por qué financian acá en Argentina a católicas por el derecho a decidir? Porque en su visión, la desaparición de estos grupos que, entre comillas, que deciden desaparecer, que deciden suicidarse, por así decir, es lo que lleva a un mundo mejor. Ellos creen que con la desaparición en su momento de los negros, o con la desaparición o la reducción abrumadoramente aplastante en números de la población argentina, se crea un mundo mejor. Y acá es impresionante pensar que la conferencia de población de Bucarest fue en el año 73, 74. En ese año, que fue donde fracasó ese primer plan de reducir la población, digamos, a cara limpia, la población argentina era de 25 millones de personas. Y desde entonces se duplicó la población argentina. Si les hubiese salido bien, si todos los pueblos del mundo hubiesen aceptado, hoy seríamos la mitad de los que somos. O sea, por cada argentino, o sea, para llegar a lo que ellos querían, hoy tendrían que venir y matar a uno de cada dos argentinos, para volver al punto donde estábamos, donde ellos nos querían frenar. ¿Y qué pasa? Te van a decir, no, pero ¿sabes qué? Culpa de ustedes, ahora existen las villas gigantes.
Pero no es así, porque digamos, la población creció en todas las clases sociales, en todas las formas. Y agarrar ese argumento economicista de que porque sos pobre tengo que matarte o tengo que evitar que nazcas, es completamente falaz. Aparte es una cuestión de una crueldad enorme. Porque si vamos a eso, nosotros todos los argentinos somos pobres para el nivel de vida de los estadounidenses. Exacto. Y todos los estadounidenses son pobres para el nivel de vida de algunos estadounidenses. Claro. Con lo cual, digamos, ¿dónde pones el punto de corte? Es totalmente arbitrario, claro. Y siempre va a haber un 1% del 1% del 1%. O sea, es ridículo. Sin yate tu vida no merece ser vivida, por favor. Por supuesto, ¿quién puede vivir sin su propio avión privado? O sea, esa vida no es vida. Esa realmente, más vale haber abortado que tener un hijo que no puede tener su propio avión privado, por supuesto. Pero bueno, esto es lo que realmente esta gente piensa, que es increíble, pero es así. Y bueno, y en gran medida, bueno, en gran medida no podemos decir a ver, en gran medida han tenido éxito. O sea, no sabemos específicamente cuánto, obviamente es totalmente contrafáctico, es historia contrafáctica, o sea, no se puede cuantificar realmente, pero la realidad es que los niveles de natalidad que había no los hay, y por un lado, y por el otro lado, digamos, la calidad de la familia no es la que había. Con el padre de la democracia, aparece el divorcio en Argentina. Si bien, bueno, Perón lo había puesto y después lo sacó, y etcétera. Sí. Pero desde hace 30 años que hay divorcio en Argentina, y eso fue en la presidencia de Alfonsín. Y con el divorcio, de vuelta, es parte del cóctel de destrucción familiar que se sigue aplicando y se viene aplicando en todos lados con excelentes resultados. O sea, a los efectos de controlar la población, etcétera, etcétera. Es parte, y vos decías el tema de cómo convencer a la gente de que esto es lo óptimo, de que esto es lo que uno quiere lograr, que los hijos son un problema, que los hijos son una cosa que hay que evitar. Ahí me parece que tenemos que ir específicamente al feminismo, que es la vaca sagrada de todo el mundo. Porque dicen, bueno, no, pero el feminismo de antes era bueno. A ver, Sanger era feminismo, creo que se puede catalogar de que es feminismo de segunda generación o de primera, ¿no? Vos conoces más el punto. Porque está en el medio. Está medio en el medio, porque el primer feminismo fue el sufragismo, ¿no? Era la idea de que vos tenés más derechos, o sea, de que participar de los derechos políticos es de alguna manera parte de tu dignidad como ser humano. Claro, lo cual es absolutamente ridículo, porque, a ver, con el mismo argumento se podría decir que por qué no votan los nenes de 10 años. O sea, son menos gente, ¿no? ¿Y por qué no votan los nenes? ¿Por qué no hay un sufragismo de niños de 10 años? No sé, es absurdo. Pero bueno, el feminismo nace con ese espíritu sufragista en lo político, pero en lo esencial, digamos, era igualmente ateo, igualmente anarquista, igualmente filocomunista. Estamos hablando de antes del comunismo científico de Marx. Estamos hablando del socialismo medio light, medio precisamente no científico, si podemos llamar como se autodenomine el comunismo, pero
era esa época, era la época donde, bueno, era el socialismo, llamémosle, filo revolución francesa, etcétera, digamos, ese tipo, esa idea de, creo que el concepto esencial acá es la emancipación, y Claro, precisamente claro, de la una mujer especie de emancipada. Rosa Luxemburgo poderosa en esteroides. Claro, 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 con, sí, estrógenos, estrogenada. Entonces, claro, ahí está. Es eso, es la mujer emancipada de la familia, que se mantiene sola y que qué sé yo, y no sé qué, y que de alguna manera eso se vuelve, que esa autodeterminación, en esa autodeterminación está la felicidad o algo así, digamos. Lo cual es absolutamente ridículo, y si no, pregúntenle a cualquier mujer de 40 años que esté sola y ya está, y se cae solo, digamos. Es, 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 es obvio, digamos. Esto no hay que darle ninguna vuelta. Eh, tu querido enemigo Jordan Peterson lo repite cada vez que puede. O sea, realmente, para el 99% de las mujeres, la familia y los hijos son su objetivo predeterminado biológicamente. No hay forma de discutirlo. ¿Quieres discutirlo? Arreglátela con la biología, digamos. Es un problema que excede cualquier análisis sociológico, cultural que uno quiera hacer. Precisamente esa es la base, o uno de los puntos de base esencial del feminismo, que viene digamos, a reforzar ese punto de, bueno, la familia es opcional o Sí. incluso indeseable, y los hijos son indeseables, y bueno, y si estás casada y tenés uno o dos hijos, bueno, no vas a tener tres porque podrías tener tu yate. O sea, Claro, ¿para qué no vas a comparar un hijo? ¿A dónde te lleva? ¿Te lleva a vacaciones? No, al contrario, te saca vacaciones. No es un buen negocio. Pero bueno, es lo que hay. Es uno de los componentes claros de esta ideología abortista que estamos viviendo hoy. sí. Y después, avanzando un poco más, eh, hablamos de los 80, divorcio, etcétera, etcétera, y acá empieza a haber otra transformación, otro ingrediente más, que es justamente el de la ideología de género. Bueno, ahí está. La ideología de género fue creciendo. Como todo, primero es una pequeña semilla que tarda años y años en crecer. Pero eventualmente eclosiona y de repente hay un punto de quiebre donde empieza a dispararse. ¿Y qué pasa? Acá en Argentina arrancó en el año 94, cuando vinieron de Beijing, habiendo conocido el movimiento feminista argentino, habiendo conocido la ideología de género. Pero del 94 tardó un buen Aclará rato. que Beijing, la conferencia de Beijing, no Ah, estamos sí, hablando sí, sí, la conferencia sobre ¿cómo se llama? Sobre el estado de la mujer. Eh, que no es casual que haya sido en Beijing tampoco, ¿no? no, no. Y bueno, pero esto no terminó de explotar hasta unos 10 o 15 años más tarde, 2010 más o menos, cuando empieza a popularizarse en la cultura general todo esto junto con las leyes de supuestamente el femicidio, etcétera, que empiezan a teñir de esta visión, ponerse la anteojera de que todo se explica gracias a hombres contra mujeres. No, perdón, ya no son hombres contra mujeres, ahora están más centrados en lo travesti, en lo transexual, pero es todo opresor versus oprimido, es todo hombre blanco heteropatriarcal contra las diversas Les pibis, masculinidades y les les pibis. pibis. Bueno, ahora, sin embargo, yo creo que vos ahí das un buen punto, pero me parece que es importante
tener en cuenta que hasta el 2008, que se aprueba en Argentina la ley de matrimonio igualitario, medio que no estaba, no era algo que estaba realmente, era una cosa de, sí, bueno, siempre hay demente de cualquier cosa para cualquier cosa, pero, pero que era una cosa muy marginal. Eh, Claramente, a partir de esa ley, bueno, hoy tenemos, hablando de los medios, volviendo a los medios, o sea, hoy tenemos cualquier cosa, en, en- en- realmente en cualquier aberración posible y pensable en televisión abierta, en cualquier horario, eh, cosa que, bueno, hace 10 años, hace no muchos años, hubiese sido impensable. Claro. Hoy es parte de, digamos, de la fauna, de la zoología de la farándula argentina, y nadie mueve un dedo. No, y aparte hay una glorificación de la promiscuidad en el matrimonio. Hay una glorificación de la infidelidad. Bueno, eso eso Entonces, ya creo que es algo que está totalmente muy metido, ya muy metido, pero a ver, estamos volviendo a Benny Hill. Acá tuvimos a sí, Olmedo, tuvimos a Porcel, tuvimos a toda esa camada de pornócratas, que básicamente vivían de ese tipo de humor, literalmente vivían de ese tipo de humor, o sea, bueno, Sofovich, sí. eh, eh, digamos, básicamente era esa comedia burda y de pésimo gusto, pero ya estamos hablando de casi 50 años de eso. Sí, lo que pasa es que hoy las series te hacen creer que, digamos, la vida, uno normalmente se acuesta con decenas de personas por año. Y cuando no lo estás haciendo, que la mayoría de las personas no lo hace, eh, es como que sos un perdedor. O sea, Bueno, pero colabora, sí, colabora con esa mentalidad de angustia y falta de sentirse que, o sea, crean esa necesidad sí. para después asegurarse que la persona no vuelva a tener, o sea, el sacrificio de tener una familia, de educar hijos, y asegurarse de que si lo llega a hacer, no viva junto con su familia, que los chicos crezcan con padres separados. Claro, claro. Bueno, es que justamente ahí es donde, bueno, acá hay varios quiebres, ¿no? O sea, también tenemos que hablar de un fenómeno mucho más reciente, que es las redes sociales, y que es, digamos, todo lo que es la Internet y la pornografía en Internet, que es hoy, eh, hoy, a ver, hay adolescentes vendiendo su propia pornografía en Internet, con lo cual, a ver, esto es como, digamos, es el modelo de negocio de Patreon o de ese tipo de, digamos, de cosas por suscripción. O sea, esto ya es un nivel de perversión y de que realmente es escandaloso. Si lo anterior que lo anterior lo fue, digamos, y lo es, sigue siendo, pero esto ya es totalmente demencial. Y acá se juntan varias cosas, porque por un lado tenemos la erosión moral que permite que la oportunidad sea aceptada y bienvenida, la oportunidad tecnológica que de todas este tipo de cosas, y también una cosa que no mencionamos también, pero digamos el contexto socioeconómico que hace que tener un trabajo más o menos digno sea cada vez más difícil y que ante esas circunstancias, a ver, no es
un invento del mundo moderno que la mujer sola y que no tiene mucho más recurso que la prostitución se termina prostituyendo, digamos. O sea, eso pasó siempre. Lo que tenemos ahora es prostitutas mucho más jóvenes y muchas más. Y con digamos, un potencial mercado mucho más grande. Con lo cual, bueno, esto tiene los problemas que tiene la prostitución misma, digamos. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos hablando de chicas muy chicas que cuando quieran tener una familia, porque biológicamente lo querrán en algún momento, no van a tener la capacidad psicológica de formar una familia. Y ya está, no hay mucho más que hacer. Entonces, acá también acá ya no podemos presumir cuánto de esto es parte de estos intereses internacionales, etcétera, etcétera, pero que, por ejemplo, Snapchat surge como una de estas plataformas de intercambios de cosas non santas, eso fue así, y Sí. que hubo grandes capitales atrás de eso, fue así. Y después se diversificó y hoy, bueno, básicamente podés tener una cuenta de Snapchat y no significa nada en particular, es otro tema, pero que surge así, fue así. Con lo cual, digamos, si bien es difícil de poner, de unir estos fenómenos tecnológicos con digamos, estos designios de ciertos grupos, y algo hay. Independientemente de que lo hubiera o no, ya digamos, la inercia cultural es tal que este tipo de cosas, este tipo de nuevos son negocios y nuevas oportunidades de negocios y nuevas aplicaciones y nuevas suena totalmente razonable, tanto para el inversor, tanto como para el emprendedor, como para el potencial mercado, digamos, de gente que lo utilice de un lado y del otro. Entonces, este es el problema cuando llegamos a este punto en el que nos encontramos de disgregación social tan grande. Y de vuelta, no nos olvidemos también, ¿dónde está la iglesia acá? Se durmió al volante y bueno, pasa lo que pasa cuando te dormís al volante. Sí, sí. Estamos como estamos. Bueno, creo que hemos cubierto mucho material que después vamos a poner en los comentarios, en la descripción del video. No sé si querés hacer alguna otra valoración o invitación. Yo invito, obviamente, a todos a rezar el rosario todos los días, porque el que no lo está rezando no está siendo parte del equipo. Así que bueno. Coincido, sí, básicamente reitero tu invitación a rezar el rosario, aprovechar Adviento, que es época penitencial, no es para armar el arbolito y nada más. Así que ahora estamos en época eh, de ayuno especial por supuestamente, con el calendario pre Pablo VI, habría ayuno miércoles, jueves y viernes en esta semana antes de Navidad por las vocaciones sacerdotales. Eso sería una buena cosa para agregar quien lo pueda hacer. Así que eso. Así que bueno, con esto nos despedimos y nada, que sigamos siendo luz del mundo y sal de la tierra. Amén. Un abrazo. Adiós. Chao, chao.